temprano, y yo sí tengo algunas dudas cuando hablaste del decoro, sobre la primera de Corintios del 27 al 29, entonces yo tengo algunos comentarios que hacerte. Muy bien, ¿Okay? muy bien. ¿Por qué se ve tan chiquita la pantalla? ¿Quieres que la ponga grande? Ay, sí. Espérame pues. Sí se puede, sí, porque sí alcanzo a leer. Ahí está. Bueno, ahí está entonces. Ahí fue donde nos quedamos hace 8 días viendo esas perícopas que son solo de la primera carta a los Corintios, porque esa estamos viendo. Solo para hacer un pequeñito repaso, pues dijimos que esta carta fue escrita por Pablo, ¿verdad? Y la ocasión de la carta es que anteriormente ya había escrito otra, ¿se acuerdan? Ya eso lo habíamos dicho. Que está perdida. No la tenemos, no tenemos la 2, la 1 y la 3, pero él hace mención en sus cartas, eso para tenerlo ahí claro. Luego vemos que el contenido doctrinal de la carta no es tan teológico ni doctrinal, sino es más bien pastoral, o sea, de acompañamiento. Quiere decir que él dio el querigma y faltó pues un poco la catequesis y la parenesis, o sea, la formación y la exhortación. Entonces, a eso se dedica más, al tema pastoral. Entonces, ¿por qué ahí va? Pues porque en la primera parte él va a ocuparse primero de que hay divisiones, luego que hay incestos, luego que hay pleitos y que hay faltas contra la pureza. Aunque dijimos hace 8 que el tema moral y ético es una consecuencia del seguimiento de Cristo, es decir, no es primero, sino que por ese seguimiento, primero por el encuentro, ¿verdad? Por el encuentro como lo tuvo Pablo, por el seguimiento que Pablo tiene, pues hay una consecuencia de vida. Esa es la primera parte. Luego, la segunda parte va a hablar de temas como el matrimonio y el celibato, el tema que fue tan problemático sobre las carnes sacrificadas, que si se las comían o no, las reuniones litúrgicas donde se dan abusos, lo que es realmente la gracia, el carisma, que básicamente es el himno, ¿verdad? El himno de 1 Corintios 13, y luego el tema de la resurrección. Entonces decíamos que el contenido es más pastoral que doctrinal, ¿verdad? Actitudes de vida, ¿verdad? Actitudes de vida. Actitudes de vida coherentes ¿cómo se llama? Al encuentro con el Señor y a su seguimiento. Entonces no es ni siquiera, no es un estilo tampoco, porque no se trata de eso. Se trata de entender de que nosotros tenemos el encuentro con una persona. Y entonces es como lo que pasó el lunes con Bartolomé, ¿verdad? Bartolomé pues era Natanael, ¿verdad? Un doctor de la ley que enseñaba. Entonces él conoce la escritura. Y Felipe, la función que hace Felipe es de decirle encontramos a este personaje al que tú has estudiado en todo el Antiguo Testamento, porque era lo único que había. Y dice, Felipe es Jesús de Nazaret. Entonces Bartolomé dice, de Nazaret no pueden hacer nada, no puede salir nada bueno porque conoce la escritura. Entonces Felipe pues ni discute ni defiende, solo dice, ven y verás, y lo lleva a quien tiene que llevar. Bueno, ese es el camino, no hay otro camino, y ese es el camino que trata de seguir Pablo en las cartas, llevarlos a Jesús. Claro que hay una serie de consecuencias en la que uno tiene que ir soltando, puede ser como malos hábitos o como costumbres, qué sé yo, ya tal vez pecado. Acuérdense que Corinto lo poníamos, que era un puerto. La gente de ahí vivía de una manera pues lasciva y no tenía mayor preocupación. Entonces, des en cuenta que ante la predicación tiene que ser tan fuerte ese mensaje del Espíritu Santo para que las personas cambien esas costumbres de vida tan arraigadas no solo culturalmente,
sino también en el sentido del hábitat, de que es un puerto, que la gente va. Incluso hasta el día de hoy vemos los puertos y la vida, la forma de vestirse, la manera de ser de las personas de los puertos, no es igual que en las partes altas de la ciudad, es diferente. Entonces, eso lo tenemos que comprender como contexto. Entonces, Te voy a interrumpir porque hiciste un comentario que Bartolomé dijo que la Sagrada Escritura no podía salir nada bueno de Nazaret. Entonces, él no está... ¿Cómo entender si la Sagrada Escritura es inspirada? ¿Cómo puede ser que él vaya en contra de la Sagrada Escritura? Lo que pasa es que acuérdate que cuando ahí está hablando no hay Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no aparece Nazaret, aparece Belén, que el Mesías va a nacer de Belén. Entonces, todo ese proceso de Lucas que nos hace del censo, y todo, eso pues él no lo sabía. Correcto. Ahora sí entiendo. Él conocía solo el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento el Mesías tenía que nacer de Belén. Entonces, cuando Felipe dice, es Jesús de Nazaret, pues entonces viene y dice, no, de Nazaret no puede salir nada bueno, ¿verdad? Pero ahí está el contraste. Aunque él no conocía, luego vemos a Jesús que le dice, cuando él le dice, ¿de dónde me conoces? Dice, antes de verte, yo sabía de ti. Entonces ahí sí él conecta con todo el Antiguo Testamento de que Dios conoce al ser humano, pues ahí sí que como dice el Salmo, el ojo por el que fue el que plantó el ojo no va a ver, el que plantó la oreja no va a oír. O sea, el que te hizo no va a saber de quién eres tú, claro que lo sabe. Entonces ahí es donde Bartolomé tiene todo ese proceso, ¿verdad? ¿Qué nos dices, Analú? Pues es que me fui, ¿cómo se llama? Permití un momentito. Ah, sí, ya tengo el micrófono. Es que me sacó el sistema. Entonces, hasta ahorita entré. Ah, ok. Me perdí un ratito. No. Aquí estamos en las mismas citas. Entonces, no sé si quieren volverlas a retomar o continuar. Yo te quería preguntar una cosa sobre el decoro. Ajá. Porque Ana Lucía y yo no estuvimos porque teníamos el compromiso de organizar el retiro espiritual. Mira, tuvimos una bendición de Dios, 199 religiosas, 33 congregaciones. Qué maravilla. Entonces estábamos pegadas aquí en mi casa, viendo de resolver todas las preguntas, todo lo que quedaba en el aire, y nos mataba el miedo de que cayera un aguacero y se nos cayera todo el programa, pero solamente hasta la última, que no era ya meditación, sino que era una conclusión que habló sobre la Santísima Virgen, como la primera mujer que se entregó a Dios como evangelizadora. Espérate, porque se me están yendo las ideas, no he desayunado bien. Bueno, entonces estábamos contestando preguntas y respuestas, por eso es que no asistimos a tu clase, no por otra cosa. No, yo sé, no tengas pena, yo sé. Pero solamente en la última plática de la Santísima Virgen, en Sololá, se les fue el sistema porque estaba lloviendo mucho. Sí. Aquí fue una bendición el clima que tuvimos, ¿verdad, Lucy? Sí, exacto, sí. Llovió un poco, pero no fue como un día antes. Así que por eso no estuvimos presentes. Yo sé, Susi, yo sé, no hay problema. Yo también te quiero hacer una pregunta cuando comentaste que me organicé para oír la clase de la semana pasada, cuando hablaste del decoro y pusiste el ejemplo tuyo de bicicleta a la iglesia. Yo te pregunto, yo he recibido videos que dice, o correitos que dicen, no recibas la Sagrada Escritura virtualmente, perdón, la misa virtualmente, hecho una facha, en pijama, metida en la cama. Entonces yo trato de cuidar los detalles, pero muchas veces no me da tiempo de bañarme. Me pongo una bata y me siento. Falto al decoro, al recibir así la misa, al participar así en la misa.
No, yo creo que todo tiene que ver con una conciencia, como cada quien tiene su conciencia, ¿verdad? Pero básicamente lo que veíamos, porque era la lectura de ese día que fue apropiada, que fue cuando aquel que invitó al banquete y sacó al que no tenía la ropa adecuada. Entonces, bueno, lo lógico que uno pensaría es que tenía que haber sacado a todos, porque y si los encontró en la calle o los encontró en las esquinas, todos iban con la ropa adecuada. Pero ahí es donde uno entra en una costumbre que cuando eran invitados a un banquete y si no tenían lo adecuado, pues ahí habían ahí, no sé, ropa o algo para ponerse adecuadamente. Pero básicamente esto no se refiere al vestido, a la ropa, sino se refiere a una actitud interna de saber a quién vas a recibir o cómo, porque solo piensa esto, ¿y qué hace la gente si va a ver la misa por televisión y está en un hospital? ¿Qué hace? Pues no, sí. Estoy de acuerdo. No, es que mencionaste lo de que tú ibas a misa en bicicleta, ¿sí? Bueno, antes de la pandemia yo aprovechaba ir al seminario que está en el kilómetro 15, yo vivo en el kilómetro 13 de la Roosevelt. Entonces yo me iba en pants, en tenis y en bicicleta. Y claramente que cuando entraba a la misa, pues iba acalorada, pues iba haciendo. Y esa es parte de su vida, ¿me entendés? Pero a mí me servía para ejercicio, para levantarme temprano y para ir a la misa. Entonces yo nunca sentí algo dentro de mí que estuviera faltando al respeto, porque yo iba con todo el amor del mundo. Aparte de eso, en el camino iba rezando mi rosario en la bicicleta. Entonces yo llegaba así con todo el amor del mundo, pues estaba ahí con el Señor, lo recibía, me quedaba un rato adorándolo, porque ese es el santuario de adoración. Y después me regresaba. Ya ahorita con la pandemia, pues ha sido todo por televisión y yo creo que eso que hacía ya no lo volveré a hacer porque ya no me dejan. Pero como les dijera yo en ningún momento sentí que faltaba el respeto al Señor. Yo honestamente no lo sentí así, nunca sentí esa incomodidad, ¿verdad? Pero tal vez otra persona sí, no lo sé. Ahí tendría que ser la formación de la conciencia, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que en un momento alguien me dijo, mira, nosotros quisiéramos que tú hicieras la lectura, pero no tienes que venir vestida en pants. Entonces yo, ay, no, disculpen, que lo haga otra persona. Yo voy a seguir viniendo en pants porque pues no vivo aquí cerca. Algo así dije, pero sí me dijeron, ves, ahí me dijeron que ya tampoco me presento ahí para participar en los lectores, pero ese día sí me dijeron, mira, queremos que hagas las lecturas, pero ven vestida de otra manera. Yo dije, ay, no, mejor pongan a otra persona, les dije yo. Claro. Entonces, porque también entender que ese es, digamos, el sentido de decoro que tiene ahí el Santísimo, ¿verdad? Como te dije. Entonces, yo lo que veo es que hay una variedad y uno, una vez no ofenda a otras personas, pues yo creo que es el mismo tema de la caridad, ¿verdad? Primero mi conciencia, pero si mi conciencia es libre, pero yo miro que voy a ofender a otras personas, pues bueno, tendré que o evitar ir ahí o algo para no ofenderlas. Algo así entendí yo. Bueno, porque a mí me hacen pensar cuando hablaste del decoro, que participar en la misa virtualmente en bata, porque no me ha dado tiempo de hacer cama, no me ha dado tiempo de bañarme, que si faltó el decoro cuando trato de peinarme, medio lavarme, pero llegar a tiempo antes de que el Padre aparezca. Gracias a Dios el Padre, ay, ¿cómo se llama el Altísimo? El Padre Adán, ¿cómo se llama? Abac. Echa 10 minutos de peticiones. 15 minutos.
Bueno, Ay, entonces A mientras... veces 20, a veces son 15, a veces la misa es más corta que toda la introducción. Pero fíjate, es interesante porque uno podría ver eso y dice el consuelo que siente esa. Yo creo que por eso lo hace el padre Abad, ¿verdad? Para llevar ese consuelo a la gente que se le ha muerto a alguien, que tiene enfermo a alguien. sí. Y entonces es ese consuelo de saber que está siendo nombrado ahí en la televisión para toda Guatemala. Entonces, yo pienso que son los temas de caridad, ¿me entendés? Son los temas de amor, de caridad, que lo va, porque por ejemplo, la de la Divina Providencia, pues dice todos los enfermos, todos los que han muerto, y menciona solo 2, 3 personas. Entonces, también hay que ver, ¿verdad? Que por ejemplo es el costo del canal, no, hay tantas cosas, pero qué bueno que el padre Abad puede hacer eso, ¿verdad? Porque ahí menciona a toda Guatemala. A todos, sí. Y entonces y casi la misa dura 20 minutos y toda esa presentación dura 20 minutos. Pero uno lo entiende desde el contexto. Eso lo viví la vez pasada, yo fui a Xela y fui a misa, era una aldea. Pues no fue ahorita en la pandemia, ¿verdad? Fue antes. Y entonces resulta que el sacerdote se tardó casi media hora en las peticiones al principio de la misa. Y las peticiones eran por los cochitos que me compré, por los patitos que no les escribí, por los pollitos que no sé cuánto, por mi hijo que se fue mojado. Eran peticiones así. Y yo me quedé pensando, híjole, de veras qué barbaridad. Pero después me puse a pensar, la misa no es todos los días, ni siquiera todos los domingos. Es una vez cada 15 días y no es en domingo, es en lunes. Luego la gente llena ese lugar totalmente y sus peticiones son sus necesidades habituales, ¿verdad? Que compraron unos pollos que no se les mueran, que tienen unos cochitos que no se les mueran. Es su capital. Entonces dice... Es su diario. Sí, entonces tú ves y decís, bueno, y entonces estas personas, pues es la fe, así es la fe. Y uno tiene que ir entendiendo eso. ¿Y qué va a hacer uno? Ir a formar ahí y decir, no, eso no se pide, no se puede, no se puede. Y ahí es donde uno entiende entonces a esos párrocos de las aldeas, de los pueblos, que están bien cercanos a la gente, ¿verdad? Y que tampoco les interesa que aprendan mucha teología o mucha esto, sino que vivan la presencia de Dios en sus necesidades. Y hay que sembramos, que la milpa, que llueva, que la cosecha, que se pueda, cosas así. Es decir, que estamos pidiendo vida. ¿Verdad? Sus necesidades. Exactamente. Entonces me vas a... Y ahora, ¿cómo van ellas vestidas? Ellas especialmente van con vestido de fiesta. Su mejor traje, su mejor forma de su tejido de su pueblo, y van, o sea, es un decoro, le van a pedir al Señor, pues por todas sus necesidades. Y te digo, dura más esa petición, que casi dura más de media hora, que la misa. La misa son 15 minutos. Fíjate. Entonces, ahí es donde otro diría, no, el decoro es en la palabra de Dios, pero ahí es donde yo creo que Pablo lo que hacía era la inculturización del evangelio, tenía que entrar a las costumbres de ese lugar. Claro que tenía que poner ciertos lineamientos, y aquí es donde la carta a los Corintios va con eso, con ciertos lineamientos. Ustedes están acostumbrados a relacionarse con su mamá, con sus hijos, porque es la costumbre. Bueno, ahora ya no pueden hacer eso. Aquí hay un respeto, son el templo de Dios. Ya va toda una exhortación, pero no es, como te dijera, no es antes. Ellos primero recibieron el anuncio del Señor, creyeron en Él, y ahora viene Pablo a orientarlos cómo tienen que vivir ese caminar con el Señor. Yo creo que ahí van estos versículos que no sé si ya los leyeron o quieren que los leamos o qué quieren que hagamos. Yo sí había leído 5 capítulos de Corintios, porque lo había pegado. No leí todo Corintios.
No, solo eran estas citas. Entonces dice aquí, ¿cuál es el contenido entonces al final que vamos a encontrar en estas citas y que vamos a encontrar en general en la carta a los Corintios? Fíjense que, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, no sé si lunes y martes se leyó la primera y la segunda Tesalonicenses. Y entonces vemos, y pensé mucho en ustedes porque cabal, ¿verdad? La segunda carta es casi como corrección de la primera. O sea, cómo Pablo corrige ciertos criterios que él había tenido de la venida del Señor, de la parucía, de la resurrección. Todo eso en la segunda carta lo corrige, ¿verdad? Sí, bueno, ya nadie sabe exactamente cuándo va a pasar, pero un poco lo de hoy, ¿verdad? La vigilancia y el servicio en el Evangelio de hoy de Mateo. Es decir, nuestra actitud es estar vigilándonos a nosotros mismos y sirviendo en lo que podamos. Bueno, entonces ahí va entrando el mensaje. Entonces vean que Pablo aquí en esta carta lo que intenta es decir que huyan de la filosofía humana. ¿Qué significa eso? Pues de nuestras propias proyecciones, de nuestra vana ostentación, ¿verdad? Sí, porque a veces el tema del intelecto, el tema de que las personas saben mucho, le decía yo a otro grupo, no es eso, les decía yo, no es eso que esta persona sabe tanto, no es eso. Tiene que haber un bypass, les decía yo, entre lo que se aprendió, y les ponía el ejemplo de Bartolomé, ¿verdad? Doctor de la ley, él aprendió algo, está bien, conocía la escritura, perfecto. Pero luego hay un bypass que ese conocimiento tiene que entrar y abrir los oídos del corazón y los ojos del corazón, que es como el crecimiento interno, como el crecimiento espiritual de la persona. O sea, la persona no crece por el intelecto, al menos no en este caso de la escritura. Crece por la aceptación en el corazón, por la aceptación de esa palabra. Entonces aquí es lo que habla Pablo. La sabiduría no es humana, es una sabiduría que viene de Dios. Pues Dios quiso confundir la sabiduría del mundo, eligiendo para su servicio a unos hombres humildes, sin fortuna y sin ningún tipo de preparación intelectual. Ahí está bien claro, ¿verdad? No se trata de sabiduría humana. No se da, ay, esta sabe tanto, ay, este sabe tanto, No, eso no. Pues, qué bueno que sepa mucho, qué bueno. Qué bueno que lo ponga al servicio. Qué maravilla, gracias a Dios. Pero el tema va de otra forma, ¿verdad? Y ahí lo explica claramente. Entonces dice, gracias a su humildad respondieron a esa gracia de Dios. Pero gracias a, ¿qué es humildad entonces? Es tener abierto al corazón para ir descubriendo nuestras propias limitaciones y la grandeza de ese amor que se derrama sobre nosotros sin mérito alguno. Ahí está el tema de la humildad. Luego, entonces, eso como consecuencia obliga a apartarse de la avaricia, o sea, poseerlo todo, ¿verdad? Entonces, hay una especie, el tema de la virginidad, el tema de la sobriedad, todos esos temas tienen que ver con diferentes tipos de avaricia. Porque no todos somos avarientos del dinero, a veces es la comida, a veces son otras tendencias, pero la avaricia es algo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí es donde va poniendo la sobriedad, bueno, cómo tienen que vivir los casados, cómo los que no, todo eso, ¿verdad? Y no es porque sea pecado, ¿verdad? Porque no es que desprecie el cuerpo, sino que ve que el cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, todo es una consecuencia del seguimiento. Otro criterio muy importante es la asistencia a los cultos paganos, que reprende, pero lo reprende, ya lo dijimos anteriormente, o sea, si los ídolos no son nada, no importa si ustedes comen o no comen la carne, para ustedes, por el tema de conciencia personal. Pero si eso va a escandalizar a otros, pues entonces hay que evitarlo. Ese es el criterio.
También hay un criterio para las reuniones litúrgicas, o sea, el agape, porque no tienen que haber divisiones. Mire, eso incluso para mí es muy actual hoy. El tema de que estos son un grupo, aquellos son otro grupo, y cada quien quiere seguir al Señor de forma diferente. Yo creo que la carta de los Corintios está muy claro que no debe de ser así. El Señor es uno y todos tendríamos que estar integrados en la asamblea. Pero ya ven que hasta el día de hoy eso no se da. Luego vemos que la confesión de fe en la presencia real de Jesucristo que está en la Eucaristía. Entonces, ahí viene el tema del acercarse, cómo hay que acercarse. Y básicamente es lo que decíamos, con la conciencia limpia. Fíjense ustedes que a mí me llamó la atención, no sé si ustedes se dieron cuenta, que habían cerrado un seminario en Argentina por el tema de que si recibían la Eucaristía en la mano o en la boca. No sé si se dieron cuenta de eso. No me di cuenta. Bueno, eso lo estaba diciendo Alejandro Bermúdez en WTN, ¿verdad? Y era estaba él pidiendo que explicaran por qué lo habían cerrado. Pero en lo que él decía esto. Si en otros seminarios hay problemas de alcoholismo, de homosexualidad, de pedofilia, dice, y no lo cierran, ¿por qué cierran donde han desarrollado mucha vida cristiana y es muy prolífero el seminario, y solo por el tema de que no se ponen de acuerdo porque unos reciben la Eucaristía en la mano y otros en la boca? Bueno, yo ya no oí más sobre eso, solo oí ese día, no sé qué pasó, no sé si hubo una aclaración de parte del Vaticano o no sé si había algo más de fondo, no lo sé, pero el hecho es de que aquí Pablo aclara con mucha firmeza que el tema es el corazón limpio, ese es el tema, se va a acercar, dice conciencia limpia. Ese es la actitud, ese es el decoro, porque es el mismo cuerpo y sangre del Señor el que se recibe. Entonces, aquí es ver que la gente pues hacía todo un bacanal de eso y él habla pues que están conmemorando no solo el recuerdo del Señor, sino lo están haciendo presente, la misma redención del Calvario. Bueno, él hace toda esa explicación en la primera carta a los Corintios. Otra recomendación que hace también, porque la gente hasta el día de hoy, que quiere tener el don de lenguas, que quiere tener el don de sanación, que bueno, y él va a aclarar en 1 Corintios 13 que el excelente don es el del amor. Y ustedes ya conocen ese himno, ¿verdad? ¿Y por qué dice él con claridad que la fe y la esperanza, cuando estemos con el Señor, ya no la necesitamos? Pues no necesitamos la fe porque vamos a estar cara a cara con Él, y la esperanza tampoco porque ya hemos llegado a la meta. Pero el amor, eso es lo que va a prevalecer. Es muy claro eso, ¿verdad? Y luego en el capítulo 15, finalmente habla de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Otra vez, la resurrección de los cuerpos, sobre todo del cuerpo, fíjese, eso es importante, porque el alma no muere, es el cuerpo el que se deteriora. Entonces, nosotros así decimos en el credo, que creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando en las esquelas dice porque resucitó, pues todavía no, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando de una resurrección del cuerpo. ¿Cuándo se va a dar eso? Pues cuando regrese el Señor, en la parucía. Eso lo explica él en la primera carta a los Corintios. Y de ahí te hago un comentario que me sorprendió. Sí. Sobre revelaciones del Padre Pío, San Padre Pío, como se le llame, que él encontró en el purgatorio a un papa y a varios sacerdotes, que no olvidáramos pedir por las almas del purgatorio. Digo, sí. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener
Sí, y acuérdate que en el purgatorio no vamos a estar 2 minutos, No. porque para Dios no existe el tiempo. Entonces a veces nosotros pensamos de que las personas que, por ejemplo, mi mamá ya va a cumplir 60 años de muerta, y entonces uno piensa, ya debe de estar en el cielo. Pues a No, saber, ¿verdad? necesariamente. Por eso, pero eso solo es teología católica, porque la teología de los otros movimientos cristianos no tienen ese enfoque. No sé por qué, porque aquí está claro en la carta a los Corintios, ¿o no está claro? Lo que pasa es que los evangélicos lo acomodan como les conviene, no hacen una buena exégesis de lo que reciben. Mira, ¿tú te acuerdas que Lucía, de los videntes de Fátima, Ah, sí. la Virgen los llevó al purgatorio y los llevó al infierno? Y le dijo, pero si aquí está mi amiguita de colegio o de escuela o de pueblo. Y le dijo, ¿por qué está aquí? Dice, no te preocupes porque está aquí. Estará aquí hasta el final de los tiempos. Miren, tengo a un Juan Ramón que dice que quiere entrar. ¿Quién es Juan Ramón? Dale, esa es una de las señoras que entra con otra. Pero ya en un ratito, en 5 minutos, ¿se van a poder volver a conectar? Sí, yo sí, Sí, hasta que es no. Hilda. Al menos le podemos decir que ya vamos a cortar y que entre en la siguiente es Hilda. Ya ahorita ya la dejé entrar. Minutos. Ah, va, está bueno. Bueno, eso es lo que tenemos de la primera carta a los Corintios. Ahora nos tocaría la segunda. No sé cómo van, si tienen preguntas aquí o cómo. Mira, a mí me parece que la manera de escribir las primeras cartas tesalonicenses, esta de Corintios, que no se me equivoco, son bastante claras. Claro, no he tenido yo la profundidad de tú analizarlas y hacer esa conexión con todo lo demás, pero es bastante claro, no es como los teólogos, como Juan Pablo II, que muchas veces tienes que leer y releer porque no entiendes la filosofía. Y a mí me parece que San Pablo es bastante sencillo y claro en sus exposiciones. Sí, mira qué bonita esa foto de que somos iglesia. Ese es el sentido de iglesia. Mira, miembros del cuerpo de que esa foto está preciosa. Sí, sí la conocía yo. Mira, miembros del cuerpo de Cristo. Así tendríamos que ser verdaderamente. Fraternos, compasivos, porque yo creo que esa es la característica del cristiano, la compasión. Y entonces ahí es donde tenemos el ejemplo de lo que celebramos. Pues celebramos su vida entre nosotros y como parte de su cuerpo. Eso es la Eucaristía, la acción de gracias. Y entre todos los carismas decíamos pues que el amor era el más importante. Dice que para explicar la realidad de la iglesia recurre a imágenes. Eso lo decíamos hace 8 también, que Jesús recurre a parábolas. En cambio, Pablo a imágenes, como el campo, como el edificio, como el cuerpo. No pueden haber divisiones entre los cristianos, debe de haber unidad. Acuérdense, el cuerpo humano es un órgano, un organismo. Si duele la uñita encarnada, te duele hasta la cabeza, hasta los ojos, se te quita el hambre, bueno, todo se descontrola. Ahí está. Hasta quitarte. Sí, la verdad, miren, a veces es una uñita encarnada y uno está que no puede caminar, que se está muriendo, pues. Entonces, el viejito en la uña te quita la paz, te distrae todo lo que estás haciendo. O cuando estás caminando y de repente se te metió en el zapato una piedrecita y tal vez es chiquitita, pero y ahí está, y si no te paras a quitarte la piedrecita, te sale una gran ampolla y esa piedrecita ya pasó y después si tenés un problema de diabetes ya hasta te quitaron la canilla, entonces, ay, no. Uy, no. Oye, pregunto, ¿Primera de Corintios fue escrita también desde Macedonia o desde Éfeso, como lo de las... No, de Macedonia, sí, de Macedonia. ¿La primera también? Sí. Okay. Y aquí tenemos también la segunda. En la primera vimos el mapita, ¿verdad? Ay, ese mapa que nos mostraste es una belleza. Hasta que pude ubicar
bien Acaya, Corintio. Ahí está. Y es el mapa más hermoso que me ha aclarado. Nunca lo entendía. Siempre bajaba yo con ay, perdona, lo que está arriba de Corintio. Corintio. Todo el esqueleto de... Ay. Acordate que Corintio es Grecia, ¿verdad? Entonces la parte de arriba es Europa. Yo no entendía la configuración de Grecia, no la sabía separar de la parte de Acaya. Con ese mapa lo entendí. Qué bueno. Bueno, nos queda un minuto, entran a la misma, está grabada la clase. Si necesitan programarla, se ponen de acuerdo y estamos a la orden, no hay problema. No me contestaron. Ah, bueno, ok. Entonces quedó grabada. Ya Gilda está ahí al menos. Ok. Entonces, en menos de un minuto, ya saben, vuelven a entrar a la misma. Una pregunta, ¿salen por completo y vuelven a buscar el icono o hay alguna otra forma? ¿Qué cosa? No, es el mismo link. Sí, entonces hay que salir. Bueno, nos vemos no salen. Ahorita se apaga y ustedes vuelven a entrar donde dice Start, nada más. Ah, va, ok, perfecto. No sé si ya se fue Susi. Ella se salió, es que te digo. Y va a entrar antes cuando todavía no podemos. Exacto. Ay, Dios mío. Y entonces, Gildita, ¿cómo está?